Yo y mi otro yo de Rodrigo Dávila Soler. Capítulo 1. Imaginando posibilidades, incrementando resultados. El que tiene una imaginación, con qué facilidad saca de la nada un mundo. De Gustavo Adolfo Bécquer. El hábil pescador. Una vez leí un pasaje interesante sobre oportunidades, realidades y paradigmas. Contaba la historia que en un pequeño pueblo pesquero lleno de turistas existía un personaje conocido en todo el territorio por su peculiar manera de pescar. Un turista que escuchó la historia le llamó la atención, que decidió ir en su búsqueda y ahí lo encontró, tal como se lo dijeron. Estaba afanado en la pesca diaria desde el extremo del muelle. El pescador, sin saberlo, era cuidadosamente observado por él. Pasó el día pescando, y vaya que tenía habilidad para hacerlo, pues eran muchos peces los que lograba conseguir. Sin embargo, sucedió lo que le contaron. El pescador, cuando sacaba un pez mayor a 25 centímetros, lo arrojaba de nuevo al mar, y cuando era menor a los 25 centímetros, lo echaba en su balde y continuaba su labor. Al ver la cantidad de peces grandes que rechazaba, el turista no aguantó más la curiosidad y decidió acercarse para preguntarle: «Buenos días, señor. ¿Me podría explicar por qué arroja al mar los peces que miden más de 25 centímetros y cuando es menor a los 25 centímetros se queda con él? ¿Acaso no es mejor el pez grande que el pequeño?», le preguntó. El pescador levantó el rostro, clavó su mirada a su interlocutor y sin titubear, con el ceño fruncido, le contestó: «Pues porque mi sartén mide 25 centímetros de diámetro». Osada respuesta. Imagínate, ¿mi sartén mide 25 centímetros de diámetro? Eso es similar a decir: no tengo capacidad para más, aunque lo tenga en mi mano. La sartén era la medida que determinaba lo que el pescador debía obtener, casi obligadamente, aunque su capacidad fuera mayor. Si lo vemos de forma literal, podríamos decir: pues que compre uno más grande, o bien que tome un pez de 1 metro y lo parta en 4 pedazos. Es sencillo imaginar. Lamentablemente, la sartén no es algo físico, sino una fuerte idea en la mente. En nuestra vida limitamos nuestras actividades en base a este concepto mental, y en ocasiones también nos obligamos a que nuestros resultados se determinen por él. ¿Qué puedo decirles de los sueños? De igual manera se limitan a la herramienta con la que cuento. Una idea de cuánto me puede ayudar las habilidades con las que cuento en mi relación a lo que sueño. Ideas limitantes están al orden del día. Debemos pensar en grande. Nada grande le sucede al que no piensa así. Nada extraordinario toca a la puerta del que se limita. El pensamiento sigue siendo la base de las grandes ideas. Es la cuna de los grandes proyectos. En otras palabras, no porque no lo veas, significa que no existe. No porque no exista, significa que no se puede hacer. No porque no se haya hecho hasta ahora, significa que no se puede. Es decir, no debemos rechazar una idea, un proyecto, un sueño, por pensar que es imposible. No debemos declarar una idea imposible por pensar que carecemos de inteligencia, tiempo para llevarla a cabo, dinero, talento, habilidad o espacio. O bien, no debemos descartar un buen proyecto por pensar que es imperfecto. Debemos estar abiertos a las posibilidades. Todo tiene su inicio en una idea. ¿Acaso no te gustaría mejorar de una forma clara y definida tus relaciones con los demás? ¿Te agradaría duplicar tus ingresos en el siguiente año? ¿Te ilusiona obtener de la vida lo que siempre has soñado?
Te puedes ver en la cima del éxito, gozando de tus triunfos y enseñando a los demás cómo hacerlo. Y más aún, ¿te agradaría que de conseguir todo esto, un día tus hijos lleguen al mismo nivel y te superen? Será espectacular cuando decidas creer en las posibilidades. El poder explotar una posibilidad representa el reto de romper esquemas, de marcar la diferencia. ¿Por qué narrar la historia cuando tenemos la capacidad de escribirla con nuestra propia vida? Decir que no puedes es detenerte en el camino, quedando fuera de la esfera de las posibilidades. Contemplar las posibilidades te habilita para pensar y empezar a llenar tu propio hemisferio del éxito. Tu sartén debe estar a la altura de tus capacidades. Imagina cuánta gente se queda sin intentar nuevas cosas porque piensan que es imposible. He oído muchas cosas que algunas personas con las que he platicado en diferentes escenarios han externado. Es imposible estudiar porque no tengo dinero o tiempo. Es imposible tener un mejor empleo porque no tengo estudios. Es imposible ganar más porque no tengo un mejor empleo. Es imposible soñar porque no puedo ganar más. No te encadenes a esta idea. No lo hagas. Nunca es tarde para empezar algo. Jamás será tarde para intentar algo que dejaste de lado por pensar que era imposible. Theodore Roosevelt dijo certeramente: con autodisciplina casi todo es posible. Y así es. Las posibilidades existen, pero debes tener autodisciplina para conseguirlo, y la autodisciplina es un hábito que puedes construir. Helen Keller quedó ciega y sorda a los escasos 13 meses de edad y llegó a base de autodisciplina a poder comunicarse, dando discursos sobre su vida e impactando a miles de personas. Es formidable cómo la persona que cree en las posibilidades llega a construir vidas maravillosas. Cuando observas a aquellos que tienen éxito, debes saber que también tuvieron un inicio. Un día estuvieron situados en el punto donde tú te encuentras, en situaciones similares o peores, pero tiraron su sartén a la basura por lo pequeña que les parecía y exploraron sus posibilidades. Subtítulo: una persona que creyó en las posibilidades. Dentro de las muchas historias conmovedoras que reflejan el cambio de pensamiento como factor determinante del éxito, está la de un gran escritor, Og Mandino, en su libro Una mejor manera de vivir. Og nos cuenta su historia casi al final de su carrera. Cuando Mandino tenía 35 años, se había convertido en casi un indigente. Había perdido su trabajo y su hogar. ¿Cómo empezó esta historia? Déjame que te oriente. Su vida se marcó por intentos fallidos de lograr que las revistas se interesaran en sus artículos. Trabajaba en su cocina llena de cucarachas. Cuando se dio cuenta que sus escritos carecían de importancia para las editoriales de revistas, aceptó un trabajo de agente de seguros. Su entrenamiento duró 4 días y después lo dejaron solo. En esta década se casó y años después tuvo una hija. Lamentablemente sus finanzas no mejoraban. Pese al esfuerzo que hacía, nunca se mantuvo a más de un paso de los cobradores. La hipoteca mensual de la pequeña casa de una recámara que había sido financiada por una ley que beneficiaba a los excombatientes representaba un verdadero reto mes a mes y en ocasiones fallaba. Un día, ante una situación de fracaso en fracaso, sumado a los bajos resultados, decidió recurrir al alcohol. Fue en continuo crecimiento hasta que él mismo se encargó de destruir lo único certero que poseía, el amor de su familia. Finalmente, sin esperanza por mejorar, según sus propias palabras de haber sufrido lo que podían soportar, su esposa lo abandonó con su hija de 2 años. Su vicio incrementó. Como no tenía ingresos, perdió meses más tarde su casa.
Sacó su ropa y las tiró en la parte trasera de su viejo automóvil. Viajó por todo el país. Trabajaba al día en lo que encontraba para sobrevivir y continuaba bebiendo por la noche. En ocasiones, en Cleveland, pasaban noches en celdas para borrachos. Una mañana de lluvia se quedó firme ante el aparador de una tienda de empeños, contemplando la imagen de una pistola. Cuenta que no hubo nada mágico ni voces en su interior, un silencio absoluto entre la pistola y él, pero no pudo hacerlo. Así que emprendió el camino sin rumbo hasta que llegó a un albergue que se ubicaba en una biblioteca pública. Gracias a la influencia de su madre, los libros eran sus amigos, así que decidió pasar mucho tiempo en el recinto leyendo y buscando sus propias respuestas. Y se preguntaba, ¿en qué me había equivocado? ¿Qué podía hacer con mi vida? ¿Acaso era demasiado tarde para este fracasado alcohólico de 35 años? Sabía que había una mejor manera de vivir, pero ¿dónde encontrar las instrucciones para localizar ese paraíso? En los meses siguientes dedicó mucho tiempo a leer. Seguía viajando y seguía leyendo. Reflexionaba con Aristóteles, Carnegie, Peale, Napoleon Hill, entre otros, hasta que encontró un libro que cambió su vida para siempre. Éxito a través de una actitud mental positiva de Clement Stone y Napoleon Hill. La idea principal era de gran valor para él. En esos momentos, por fin lo había descubierto. Usted puede lograr cualquier cosa que desee que no vaya en contra de las leyes divinas o humanas, siempre y cuando esté dispuesto a pagar un precio. La diferencia entre otros libros era el término pagar un precio por el sueño. Es decir, no existía comida gratuita. Todo tenía un precio y el éxito también. Og devoró afanosamente aquel libro y fue memorizando cada frase que le generaba una nueva expectativa en su mente. En ese entonces, al mismo tiempo que pasaba instruyéndose sobre estos temas, conoció a Betty, la que sería su segunda esposa y la mujer con la que pasaría el resto de su vida. Tanto le inspiraba este amor que decidió volver a intentar buscar empleo y fue a Boston a la compañía de seguros de Clement. Para sorpresa suya, lo contrataron, lo motivaron y lo entrenaron. Sus resultados empezaron a ser grandiosos. Aquella empresa había confiado en una persona derrotada por sí misma que ahora quería resurgir de la nada y ser grande. En poco tiempo, Mandino estaba ganando en una semana más dinero de lo que había tenido en su vida. Ante sus logros y un renovado ánimo, Og Mandino decide empezar a escribir sus artículos nuevamente. Después de todo, el sueño de su madre había sido que se convirtiera en un gran escritor. Tomó una semana libre y escribió un manual de ventas para seguros basado en los principios del éxito de Clement Stone. Lo mandó por correo a la oficina del señor Stone y después de una semana, él y su esposa iban rumbo a Chicago, en donde se le asignó al departamento de promoción de ventas para la redacción de material tanto para los programas de incentivo como para los boletines de revista Éxito Ilimitado, fundada por Stone. En los siguientes 10 años, Og se convertiría en su escritor a su editor y director, llevando la circulación de la revista de 2,000 ejemplares a 155,000 pagados. Increíble resurgir en tan poco tiempo. Tiempo después, Mandino escribió su obra, El vendedor más grande del mundo, que ha vendido en un periodo aproximado de 30 años más de 18 millones de copias. Si valuamos cada número en un aproximado de $12, las ideas de Og habrían generado 216 millones de dólares en 30 años, sin contar sus múltiples obras siguientes.
¿Crees que aquel borracho fracasado imaginó en el momento en el que coqueteaba a la muerte que era capaz de renovar su vida, encontrar el amor, desarrollarse en una buena empresa y además convertirse en un escritor famoso y reconocido a través de una obra que generaría $216 millones? Definitivamente no creo que lo haya siquiera contemplado. En esa mañana fría, Og no estaba preparado para lo grande, pero cuando buscó sin cesar sus respuestas, entendió que debía pagar un precio, y lo pagó. Entonces fue allí que la vida empezó a mejorar, cuando creyó en sus propias posibilidades de éxito basadas en su motivación y en sus habilidades. Og quiso pescar un pez más grande en su vida. Puedes notar que la vida de este hombre común con resultados excepcionales no difiere en nada de lo que conocemos. Él simplemente tomó decisiones firmes que le llevaron a construir un plano mejor. ¿Cuál debe ser tu enfoque hasta este momento? Simplemente imaginar que sí se puede lograr un resultado diferente. La proyección mental deriva en una actitud radiante que te ayuda a construir un mundo mejor. Cada vida que podamos evaluar basada en sus resultados ha tenido en sí misma algunas características que pueden ser conocidas para nosotros. No siempre pudo haber sido exitosa la existencia de estas personas. Hubo algunos momentos de dolor y de desesperación para algunos. Para otros se mantenía el deseo por triunfar y permanecieron fieles a sus ideales aunque no lo veían cerca. De hecho, la historia de Og Mandino nos refleja varias facetas negativas que una persona puede experimentar en un viaje que carece de propósitos o metas. O bien, se puede experimentar en aquel que se resigna a recibir lo que la vida le dé en sí misma, porque cree que no cuenta con los elementos necesarios para obtener el éxito. Por ejemplo, dudas sobre sí mismo, sobre sus capacidades y habilidades, sentimientos de soledad y angustia, deseos de renunciar a la pelea, es decir, dejarnos llevar por la corriente, amarguras, comportamientos viciados y continuo desorden de vida, ausencia de deseos de superación, entre muchos otros. ¿En qué momento Og Mandino cambió de dirección? Fue después de haber contemplado, aunque solo fuera por un segundo, una idea fatal entre él y aquella pistola. Fue después de llorar amargamente que inicia un retorno a las ideas cuestionantes, pero positivas. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo salgo de aquí? Él se marcha en ese momento. Preguntas que buscaban una solución y no argumentos que solo traían destrucción. En su vida hubo un hundimiento emocional por razones específicas, fracaso económico y laboral, fracaso profesional, cuando deseaba empezar a escribir, fracaso matrimonial, pérdidas materiales y falta de propósitos. Caray, cuán duro es vivir así. Sin embargo, muchas personas viven de esta manera creyendo que es lo que les toca hacer, que no hay más opciones, que su sartén no da para más. Y no debe ser así. Una vida que se le ha permitido existir no debe encarcelar la majestuosidad de su alma ni el enorme potencial de su mente. Somos realmente perfectos. No hemos nacido para recibir lo que nos quieran dar, migajas. Estamos aquí para lograr lo que deseamos lograr, cosas grandiosas. El sartén puede asemejar circunstancias también, y podemos equivocadamente llegar a pensar que muchos de nuestros problemas o fracasos son circunstancias que la vida nos ha puesto. Napoleón Bonaparte dijo en una ocasión: ¿circunstancias?, se preguntó. ¿Qué son las circunstancias? Yo soy las circunstancias.
Tú también crea tus propias circunstancias con tus decisiones y acciones, con tus temores y omisiones. Tú creas lo que hay a tu alrededor, bueno o malo, eres tú su creador. Por tanto, tú eres tus propias circunstancias, y si no te gustan, si no te satisfacen o no te generan felicidad y plenitud, pues debes cambiarlas ya. Debes iniciar hoy. Piensa en esto, en tu trabajo, en tu familia, con tus amigos, en tus finanzas, en tu carrera profesional, en tu empresa, en tu descanso, en todo lo que haces. Tú creas tus circunstancias. Eres tú el que actúa y obtiene, y lo haces a la altura de tus propias expectativas. Si estas últimas son de bajo nivel, es hora de tirar el sartén pequeño a la basura y buscar un enorme sartén para cocinar los pescados más grandes. Es decir, es hora de modificar patrones de comportamiento, hábitos y acciones, pensamientos e ideas y permitirte la oportunidad de lograr obtener lo mejor de la vida, la plenitud en cada área, la tranquilidad, el desarrollo constante. Tú puedes hacerlo. Solo debes creer en las posibilidades. Este capítulo ha tenido un solo objetivo: decirte que eres capaz de lograr lo que desees y que es necesario que lo creas para que tu mundo se llene de posibilidades, de oportunidades grandiosas que le den un rumbo excelente a tu vida en base a excelentes resultados. Y si estás en la fase de agonía emocional en la que no le encuentras sentido a nada y no puedes creer en nada, no te preocupes. Continúa este viaje. Iremos paso a paso para reconstruir, para edificar y para dejar atrás los malos recuerdos. Solo te pido que creas. Si tú crees, serás capaz de verlo y vivirlo. Deja tu viejo sartén, olvídate de él. Renuévalo con uno grande y brillante y prepárate para un banquete. Esas habilidades que sabes que tienes a tu favor deben salir a flote. Debes maximizar el potencial y olvídate de lo pequeño. Prepara tu sartén para lo grande, tu mente, tus circunstancias, tus creencias. Prepáralas para lo grande. Porque este día es el inicio del resto de tu vida. Y hay que aprovechar nuestro tiempo.